Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 5. Nuestro gran sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:1, 4 al 6. Padre bondadoso, nuevamente buenos días, Señor, y muchísimas gracias por este momento que podemos tener delante de ti, Señor, por esta oración, bendito Dios, porque es parte de tu gracia el que podamos acercarnos delante de ti, Señor, como lo dice tu palabra, precisamente ante tu trono de gracia. Es una gran bendición este medio de gracia de la oración, Señor, porque por ella podemos acercarnos delante de ti, Señor, en la cual obviamente hay abundante, sublime misericordia, amor, gracia, porque ¿qué haces tú, oh Dios santísimo, justísimo, purísimo, inclinando tu oído a seres tan débiles como nosotros, inclinados todavía a pecados como nosotros? Pero ¿quién puede tener tu gracia? ¿Quién puede tener tu misericordia? ¿Quién puede tener tu amor, Señor? Si te ha placido desde la eternidad concedernos tal amor, tal gracia, tal perdón, tal justificación, Señor, no nos queda más sino agradecer, porque es la razón por la cual hoy podemos estar delante de ti. Tal gracia fue manifestada por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a morir por nosotros en la cruz, a quien resucitaste, a quien ascendiste en gloria y por quien hoy podemos estar juntamente reinando, Señor, y por quien hoy podemos estar siempre delante de tu presencia. Por eso, gracias, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por esa misericordia, por tu paciencia, Dios, y gracias por estos tiempos que podemos tener ahora de devocional en familia, con la familia de la fe, Señor. Gracias por el pastor Eduardo que lo va a dirigir, Señor, seas tú usándolo para confrontarnos, para consolarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, por colocarles el querer como el hacer para estar aquí en este lugar, por fortalecerlos en medio de cualquier sea la circunstancia, Señor, y por ayudarlos, bendito Dios, a que podamos estar aquí reunidos. Señor, que nuestro corazón sea enseñable, que nuestro corazón sea exhortable, Señor, y que lo que hoy podamos aprender, lo que hoy recibamos de parte de ti, Señor, a través del pastor Eduardo y de este devocional que estamos estudiando, pues sea de gran bendición para no solamente entenderlo, guardarlo en nuestra vida, sino también para ponerlo en práctica. Así que aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. No como nuestro culto como iglesia, Señor, pero sí de manera unánime en un mismo espíritu, Señor. Así que muchas gracias por este buen momento que tenemos ante tu presencia, Señor. Por Cristo, tu Hijo, oramos. Amén. Y amén. Bueno, hermanos y hermanas, buenos días, Dios me los bendiga. Damos las gracias a Dios que hoy nos conectamos 29 personas. Dios es bueno y sigue agregando a este devocional. Como ustedes saben, el propósito del devocional, más que un libro, es conocer al Señor del libro, porque podemos conocer mucho, teológicamente hablando, mucha palabra, pero si esa palabra no da fruto de arrepentimiento en mi corazón, un cambio de dirección de mi vida y pensar acerca de Dios, pues es como ese cuento, la fe de los demonios. Creen en Dios y tiemblan, pero no pasa nada. Quien tenga el libro del devocional, nos lee por favor enero 5, nos corresponde el día de hoy.
Dale, hermanito Carlos. Amén. Dice nuestro gran sumo sacerdote, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El concepto de sacerdocio y el sistema sacrificial están muy lejos de nuestro mundo occidental contemporáneo, pero entenderlos es fundamental para la vida cristiana. La práctica del sacrificio de animales en Israel en el Antiguo Testamento no era un sistema creado por el ser humano en un intento vano por alcanzar a Dios y por hacerse aceptable ante Él. En cambio, tenía la intención de ayudar al pueblo de Dios a entender su carácter, sus expectativas y la maravilla de su plan de redención. Y aún hoy puede ayudarnos a hacer esto. En todos sus detalles, Dios estaba apuntando a su pueblo hacia la obra terminada y perfecta del Señor Jesucristo, quien llegaría como el sumo sacerdote y como el sacrificio perfecto ofrecido en su lugar. Históricamente, el sumo sacerdote de Israel debía venir de la línea de Aarón, el hermano de Moisés, y era considerado con el rango más alto entre sus hermanos. Este individuo habría experimentado las mismas condiciones sociales, presiones y pruebas que los hombres y mujeres a quienes representaba, lo que habría ayudado a hacerlo un abogado más compasivo a favor de ellos. Sin embargo, mucho antes de la llegada de Jesús, el patrón histórico del nombramiento del sumo sacerdote había sido corrompido por Herodes el Grande y por otros gobernantes que escogían ellos mismos al sumo sacerdote. Ellos no entendieron que el papel de sumo sacerdote no era un honor concedido por el hombre, sino, en última instancia, un llamado de Dios, como lo fue para Aarón. Los sumos sacerdotes no debían representar el sistema político, debían representar al pueblo de Dios ante él mismo. Este es uno de los factores que convierten a Jesús en el mejor sumo sacerdote que puede existir. Él no tomó para sí la gloria de convertirse en sumo sacerdote. En cambio, fue nombrado por el Padre. Él reconoció: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Él soportó de manera perfecta las mismas dificultades que nosotros. Él se ha presentado ante el Dios Todopoderoso por causa de nuestros pecados, aun cuando Él fue sin pecado. Con un espíritu de gentileza, Jesús nos mueve hacia la justicia, ya que Él ofreció el sacrificio perfecto. De hecho, ya que Él fue sacrificio perfecto. Tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios tanto ahora como por la eternidad. Ningún pecado, ni sufrimiento, ninguna decepción, ni desesperanza puede volver menos verdadera esta gloriosa realidad. Tú tienes un sacerdote para siempre y por lo tanto tienes un lugar con Él para siempre. Amén. Amén y amén. Bueno, este devocional de hoy está un poco complejo, porque el libro de Hebreos es bastante complejo. Pero también Dios es bueno y nos permite ver grandes riquezas en su palabra. Entonces, en este devocional vamos a aprender riquezas tan valiosas como cuáles: el valor del sacrificio de Cristo, es decir, la salvación, el por qué Él puede compadecerse de nuestras debilidades, también el por qué en este momento es nuestro intercesor y toma todas nuestras oraciones y las presenta delante de Dios porque nos está representando, y cómo su sacrificio como cordero sin mancha delante de Dios, ese sacrificio fue perfecto y fue aceptado por Dios como una paga totalmente suficiente para borrar
todos nuestros pecados y declararnos a nosotros todos inocentes, porque todos éramos culpables, todos, absolutamente todos éramos culpables delante de Dios. Y eso es un gran regalo que empezamos a reflexionar. Y yo creo que el primer punto para reflexionar es cuánto tú amas la salvación, pero cuánto tú amas al dador de esa salvación, el costo que tuvo. Y cómo estamos nosotros realmente conscientes de que tenemos a nuestro Señor y Salvador en este momento intercediendo por nosotros. Él se pone delante del Padre. Se pone delante del Padre todos los días. En este momento el Señor Jesucristo está delante del Padre escuchando nuestras plegarias del corazón. Escuchando y entendiendo que Él está delante de nosotros. Entonces, dentro de este devocional van a haber cosas que quizá no nos van a gustar. A nosotros nos gustan mucho las promesas, nos encanta que nos animen, que nos... Bueno, pero también la exhortación nos ayuda a evaluarnos a nosotros mismos como creyentes si estamos en la fe. Y si no estamos en la fe, pues corramos en arrepentimiento al Señor y nos permita a nosotros estar delante de la manera correcta. Una de las cosas que hacía el sacerdote, como leímos allí, que podía identificarse con el pueblo, porque él representaba al pueblo y conocía las debilidades porque también él necesitaba ofrecer sacrificio. El sacerdote en esa época, el sumo sacerdote, necesitaba primero ofrecer sacrificio por él y luego por el pueblo. Una de las cosas que pasaba cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo es que le amarraban un lazo, porque si ese sumo sacerdote tenía pecado no confesado, sino haberse ofrecido sacrificio por él, y ese sacrificio no haya sido aceptado por Dios, el sumo sacerdote moría y nadie podía entrar al lugar santísimo, absolutamente nadie, ni siquiera el sumo sacerdote si no estaba limpio delante de Dios. Ahora ese velo se ha roto y nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos presentarnos delante de Dios puros y sin mancha delante de Él. Es uno de los beneficios de la salvación. Es uno de los beneficios de ser justificados por la sangre del Cordero. Tenemos el privilegio de estar delante de Dios, como lo hace el Señor Jesucristo. Y eso es un privilegio, amados hermanos. Eso tiene que estar en su mente, en su corazón. Eso tiene que animarle, tiene que fortalecerle en tiempos de angustia, en tiempos de prueba. Entonces, no olvidemos que el libro de los Hebreos tiene como finalidad mostrar la superioridad del pacto hecho por Dios en Cristo. No que el Antiguo Testamento haya sido, o el Antiguo Pacto haya sido insuficiente, nunca se les olvide eso, porque Dios nunca es insuficiente. La revelación de Dios siempre va a ser progresiva. Y ustedes saben que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, estaba escondido en el Antiguo Pacto y se fue revelando paulatinamente. La revelación de Dios siempre va a ser progresiva y la revelación máxima de Dios ante los hombres es Cristo, Dios con nosotros. Esa es la revelación máxima que tiene. Por eso es que cuando rechazamos a Cristo, realmente lo que estamos haciendo es rechazando a Dios. Y si Dios es contra nosotros, ¿quién por nosotros? O sea, si Dios está en contra tuya, ¿quién te puede defender? Igualmente, si Dios está a tu favor, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, teniendo en mente de que ese pacto que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo fue sellado con la sangre del Cordero. Entonces, como leíamos ahora en el devocional que leyó el hermano Carlos, el concepto de sacerdocio y del sistema sacrificial está muy lejos de nuestro mundo occidental contemporáneo, pero entenderlo es fundamental para la vida cristiana. La práctica del sacrificio de animales en Israel en el Antiguo Testamento no era un sistema creado por el ser humano, ni tampoco un intento vano para alcanzar a Dios y por hacerse aceptable ante Él. En cambio, tenía la intención de ayudar al pueblo, escuchen esto, a entender el carácter de Dios. El carácter de Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Y la paga del pecado es muerte. Eso está definido en las Escrituras. Entonces tenemos que tomar muy en serio el pecado.
Porque si tú no tomas muy en serio el pecado, no vas a tomar muy en serio la salvación. Y mucho menos el dador de la salvación. Y realmente tenemos que tener en cuenta eso. En el libro de Dios vamos a encontrar, incluso en el capítulo 2, dice que nos estamos deslizando. Hay gente que se está deslizando. ¿Por qué? Porque están tomando en poco lo que habían oído. ¿Y qué es lo que habían oído? En el capítulo 1 va a encontrar que Dios, habiendo hablado mucho en tiempo pasado por los profetas, ahora en el tiempo posterior por medio del Señor Jesucristo, y lo pone como sacrificio. Y lo pone como aquel que Dios envió para hablar sus palabras finales. O sea, la revelación final de Dios es Cristo. Entonces, si nosotros tomamos en poco lo que Dios ha hablado por medio de Jesucristo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreos capítulo 2. Entonces, tengamos en mente la importancia del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los sacrificios del Antiguo Testamento, no importa cuántos sacrificios hicieran, ningún sacrificio podía satisfacer perfectamente, ni siquiera sombra de la justificación de Dios para con el hombre. Pero todos los sacrificios apuntaban a Cristo. Y entonces moría un inocente por un culpable. Eso es lo que Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel, que cada sacrificio, cada pecado que ellos cometían, iba a ser cargado por Cristo siendo inocente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, que ellos trataron de cubrirse ¿con qué? Con higuera, ¿cierto que sí? Su desnudez. Pero no podían cubrir su desnudez. Era imposible. ¿Qué hizo Dios? ¿Los vistió de qué? De pieles. Hubo un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Eso es lo que estaba apuntando todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Pero Dios ha puesto una persona muy especial dentro de las tribus de Israel, la tribu de Leví, a la familia de Aarón. Si ustedes ven que Aarón hablaba de parte de Dios porque Moisés puso una cantidad de excusas, entonces Dios puso a Aarón para que hablara lo que Dios había dicho a Moisés. Entonces, Aarón fue el primer sacerdote. Pero antes del sacerdocio arónico, había otro sacerdocio que era el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Pues usted ve que a Abraham se le presenta a Melquisedec. Se van a preguntar quién es Melquisedec. Eso es una pregunta que tiene una cantidad de respuestas. Entonces les aclaro que no tengo respuestas para esa pregunta. Eso solamente responder el Señor, porque hay una cantidad de conjeturas. Lo que tenemos que tener en mente claro es que Dios establece un sacerdocio eterno antes de que apareciera el sacerdocio arónico. Entonces Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces, tenemos que entender otra cosa fundamental. Es que la Escritura es clara. Es clara que el pecado atenta en contra de Dios y su carácter santo. Lo que les decía ahora con respecto a Adán. Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes me desobedecen en lo que yo les he mandado, ciertamente morirán. Entonces, quiero que me acompañen en la Biblia, porque si ningún sacrificio podía satisfacer la justicia de Dios, ¿qué iba a pasar? Vamos a encontrar en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10. Acompáñenme en Hebreos capítulo 10, del 1 al 10. Y aquí vamos a encontrar una conversación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la eternidad pasada. Es una conversación antes de que Jesucristo se encarnara, antes de que fuera hombre, antes que tomara el cuerpo frágil y débil de un niño. Mire lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, los mandamientos, todo lo que estableció Dios como ordenanzas, eran sombra lo que iba a venir, que es Cristo. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, lo que hablábamos ahora. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado.
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, o sea, como no se podía ningún sacrificio satisfacer la justicia de Dios, ningún algo que ofreciera al hombre, Dios mismo se ofrece por medio de su Hijo para satisfacerse a sí mismo. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí está hablando Jesús. Mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y escuchen esto, como en el rollo del libro está escrito de mí, o sea, la palabra del Señor, diciendo primero sacrificio y ofrenda de holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Qué glorioso esto, hermanos. Esto es una conversación de Dios Padre y Dios Hijo. Y Jesucristo diciendo, como ningún sacrificio va a satisfacer tu justicia, gracias por prepararme un cuerpo y yo ser quien iba a pagar por los pecados. Esa es la justificación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Nos has hecho inocentes. Ya no somos culpables. Y esa inocencia es eterna. Ese decreto, ¿cómo llama esto? Esa justicia de Dios es eterna. Dios te ha hecho delante de Él amado, perfecto. Aunque tengamos una cantidad de imperfecciones y luchas todos los días, estamos luchando por el pecado. Algún día yo le dije a un hermano en la iglesia, hermano, si usted no está luchando por el pecado, preocúpese, hermano, porque está de camino al infierno. Si usted no está luchando en alguna área de su vida, hermano, tiene que examinar su arrepentimiento. Porque todos los días estamos luchando con diferentes circunstancias, todos los días. Todos los días tenemos que estar luchando. Es una muestra de que somos salvos, de que estamos luchando con áreas en nuestra vida. Entonces, históricamente el sumo sacerdote de Israel debía venir de la línea de Aarón, el hermano de Moisés, y era considerado en el rango más alto entre sus hermanos. Este individuo había experimentado las mismas condiciones sociales, presiones y pruebas de los hombres y las mujeres a quienes representaba, lo que habría ayudado a hacerlo un abogado más compasivo a favor de ellos. Mire esto, el sacerdote tenía que ponerse en la condición de pueblo, ponerse los mismos zapatos porque también era pecador como ellos. El Señor Jesucristo no cometió pecado, pero se identificó con nosotros hasta convertirse en el más vil de todos los pecadores. O sea, el Señor conoce tu dolor. Fue tentado en todo, mas no pecó. Y fue tentado de una manera que ninguno de nosotros pudo haber sido tentado. Como dice el escritor de Hebreos, aún hemos luchado hasta la muerte por el pecado. El Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 12 dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera de fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. ¿Por qué? Porque aún nosotros no hemos luchado hasta la muerte por el pecado. El ejemplo nos ha dado. Él se puede identificar con todas las luchas que tú tienes. Él no es ajeno a tu dolor. Él no es ajeno a tu soledad, no es ajeno a que te han fallado, que te han defraudado, que te han mentido, que te han pisoteado. No, Él no es ajeno a eso. Él lo sufrió hasta la muerte. Entonces puede identificarse contigo. El Dios que está en el trono de su gloria, ya ese Dios trascendente, se hace inmanente, se acerca a ti, se hace hombre. Ustedes se imaginan, ponga este cuadro. Está Juan el Bautista bautizando gente en el río Jordán. Y dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús haciendo fila detrás de un publicano, detrás de una prostituta, detrás de un ladrón, para que fuera bautizado. Mire que hasta el mismo Juan el Bautista le reclama, le dice, tú me bautizas a mí, tú te me estás diciendo que yo te bautice, bautízame tú a mí.
¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Es necesario que se cumpla toda justicia, que se cumpla todo lo que Dios ha establecido. El Señor Jesucristo es amigo de pecadores, pecadores redimidos. ¿Se acuerda el publicano de Mateo? Hace una fiesta, invita a todos los pecadores del pueblo. ¿Y quién está en primera fila? Acompañándolos. El mismo Señor Jesucristo. No estaba pecando con ellos ni haciendo lo que ellos hacían. Estaba mostrándoles la santidad de Dios hecha hombre, acercándose al hombre. Porque el hombre no podía acercarse a Dios. Es por eso que Dios se acerca al hombre. Por eso es que está buscando lo que se ha perdido. Entonces el Señor Jesucristo puede identificarse con todas tus luchas. Otro punto a reflexionar. Él conoce todo de mí y sabe todo acerca de mí. Mire tan tremendo esto. El versículo más pequeño en la Biblia. Y Jesús lloró. Vio el dolor que causaba la muerte. Vio cómo sufría Marta y María. Y lloró. Amaba a Lázaro. Él amaba a Lázaro. Pero el punto aquí es que Jesús está llorando por las consecuencias del pecado. Pero él amaba a Lázaro. Hace énfasis. Es el que tanto tú amas. Él también tenía amigos. Y sufría por sus amigos. Él incluso habló con los discípulos también en un punto como si fueran sus amigos. Compartió con ellos. Y fue empático. Fue empático con las luchas que ellos tenían. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro lo niega 3 veces. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, tú me amas. Apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas. O sea, ¿cuándo estaba el Señor Jesucristo juzgando a Pedro? Lo estaba, ¿era qué? Amando. Lo estaba amando. ¿Por qué? Porque Jesús iba a morir por los pecados de Pedro. Y murió por ellos. Y resucitó. ¿Cuánto era el amor de Pedro después por Jesús? Que no tuvo miedo. Se paró con valentía a predicar el Evangelio. Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y él había entendido el valor del sacrificio de su Señor, de su Rey. Entonces, sigamos acá en el devocional. Entonces, el autor de Hebreos señala 2 cosas acerca de las cualidades generales que debe tener un sumo sacerdote. Ser capaz de identificarse o tener empatía con aquellos a quienes representa y haber sido designado divinamente para esa tarea. Entonces, aquí vamos a encontrar algo muy importante. Es que si ese sumo sacerdote había sido designado por Dios, ningún hombre puede escoger un pastor, ¿cierto que sí? Hay pastores puestos por hombres y hay pastores puestos por Dios. El pastor puesto por hombre es un asalariado. Debe venir al lobo y se va. Y desafortunadamente, yo no voy a juzgar ninguna denominación. No la voy a juzgar porque tengo amigos pentecostales, tengo pastores, amigos carismáticos que amo mucho. Muchos sé que son siervos de Dios, conozco sus luchas, también conozco cómo viven a Cristo y cómo predican a Cristo. Pero hay un común denominador y también pasa en las iglesias reformadas. Pastores que creen que porque van a un seminario y tienen teología, creen que tienen el llamado pastoral. O en las iglesias carismáticas, a dedo, es que es mi hermano, es mi cuñado, es mi primo, entonces este va a ser el próximo pastor. No, es un llamado puesto por Dios. Y ahorita vamos a desarrollar ese punto. Y sé que vamos bien en el tiempo. Entonces, algo importante es que no perdamos de vista que nuestro Señor no solamente era el sumo sacerdote, también es rey, también es profeta. Él cumplía las 3 funciones: sacerdote, rey y profeta. Pero también, como leíamos ahora, era la misma ofrenda que pagaría por nuestros pecados eternamente. Y esto nos lleva a una advertencia muy seria de tomar en poco el sacrificio de Cristo. Acompáñeme de nuevo a Hebreos capítulo 10, 26 al 31. Hebreos 10, capítulo 26 al 31. Este texto es fuerte, es una advertencia que está en la Escritura. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero,
El Señor Jesucristo es sumo sacerdote, pero también es la ofrenda. También es la ofrenda. Y esto es algo que está dentro del libro de Hebreos, que es algo muy serio. Mire lo que dice la Escritura. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que él dijo, Dios, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es fuerte, amados hermanos. ¿Por qué? En las iglesias reformadas, muchas iglesias, bueno, como somos salvos por gracia, pues hermano, no hay que hacer nada. Relajados. Ahí, como Dios ya lo hizo todo, pues ya no hay que hacer nada. Si no somos salvos por obras. Pero esa fe tiene que orar en obediencia, en santidad, en mortificar el pecado, en perseverar, en ocuparnos de la salvación con temor y con temblor. Porque, hermanos, hay gente que está dentro de la iglesia. Hay gente que dice ser creyente, pero no obedece al Señor. Tiene una vida por fuera, un sepulcro blanqueado, pero cuando nadie lo ve, donde nadie lo ve, tiene una doble vida. Todos somos pecadores redimidos. Pero aquí el escritor hace énfasis, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso se llama prevaricato. Este hombre está violando la ley o los mandamientos conociendo las consecuencias. Yo siempre he dicho que a nadie lo obligan a pecar, ¿cierto que sí? ¿O a quién lo obligan a pecar? No. Somos tentados en nuestras propias concupiscencias. La pregunta aquí está hablando de hombres y mujeres que pecan deliberadamente y no hacen nada. No hacen nada por buscar arreglar las cosas con Dios, sino que siguen en la iglesia, continúan ofreciendo sacrificios, es decir, sacrificios espirituales, todo lo que hacemos dentro de la iglesia o nuestra vida espiritual, oración, lectura de la palabra, participar de la cena del Señor, predicar el evangelio, bueno, todas esas cosas, pero tienen una doble vida. Es lo que está hablando ahí, pisoteando la sangre del Cordero. Es una advertencia que tenemos que tener claro allí. Sin embargo, mucho antes de la llegada de Jesús, el patrón histórico, leamos ahora, del nombramiento del sumo sacerdote, había sido corrompido por Herodes, el Grande, y por otros gobernantes que escogían ellos mismos al sumo sacerdote. Ellos no entendieron que el papel del sumo sacerdote no era un honor concedido por el hombre, sino en última instancia un llamado de Dios, como fue para Aarón. Los sumos sacerdotes no debían representar al sistema político, debían representar al pueblo de Dios ante él mismo. Y lo que les decía ahora, hoy vemos en este tiempo pastores, ese tipo de pastores que desafortunadamente muchos de nosotros en alguna iglesia estuvimos y que todavía los hay, y muchos. Vamos a leer en Ezequiel 34 del 1 al 16. Ezequiel 34 del 1 al 16. Dice el Señor: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda faz de la tierra,
fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo, dice, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño, escuchen esto, fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, y los pastores se apacentarán más a sí mismos, porque yo libraré mis ovejas de su boca y no les será más por comida. Qué fuerte, ¿no? Hermano, este es el común denominador, desafortunadamente, vuelvo y reitero, no de toda iglesia, pero desafortunadamente dentro de la iglesia cristiana hay ese tipo de pastores que ven las ovejas solo por esto. Y sé que muchos de ustedes vienen de este tipo de iglesias. Yo pertenecí a una iglesia en la cual vi también eso. Y es triste, y hay muchas personas dañadas que no quieren congregarse, pero anhelan congregarse, anhelan tener compañerismo con los hermanos, ser pastoreados por un pastor que realmente ame al Señor. Y de cuento, hermano, que hay mucha gente. Yo creo que ustedes conocen muchas personas que no quieren saber de ninguna iglesia, ningún pastor, pero quieren conocer del Señor. Y esta es una gran responsabilidad para nosotros, y no solamente para los pastores, porque ustedes leen allí más abajo también el juicio contra las ovejas gordas. Les ensucian el agua a las ovejitas flacas. Hermanos mayores que cogen a los hermanos menores y los golpean espiritualmente, que los vuelven una nada. Dios hará un juicio, pero luego sigue la esperanza. En el versículo 23-24 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él apacentará y les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Qué lindo esto, ¿no? Dios da una promesa. Él es el pastor de pastores. Mire, la iglesia es pastoreada por Cristo. Dios nos puso a nosotros. Aquí está el pastor David, aquí estoy yo. Somos hermanos como ustedes. Nosotros tenemos un alto valor aquí. Todos somos amados por Dios igual. Tenemos más responsabilidades como pastor. Primero, nuestra santificación. En vivir a Cristo, en predicar a Cristo, pero antes de predicar tengo que vivir a Cristo. Pero eso no me hace superior a ninguno de ustedes, mis amados hermanos. No me hace superior. Me hace poner a los pies suyos, porque yo soy un siervo. Y mi posición como siervo es a los pies de mi hermano. ¿Sí? Debe ser así todos los días como siervos. Pero también ustedes como creyentes, también que predican el evangelio a sus hijos, a sus hermanos, también tienen esa posición. No enseñorearse del hermano, no enseñorearse del hermano, sino siempre ser empáticos, poniéndose en el lugar de él o de ella. ¿Por qué? Mira que el que esté firme, que no caiga. Es lo que dice la Escritura, ¿cierto que sí? En Hebreos 5, y aquí llega lo hermoso, el Señor Jesucristo sufrió y fue perfeccionado ante Dios siendo hombre, para poder presentarse delante de Dios una obediencia perfecta como hombre, para ser acreditada a nosotros. Este texto, los textos tremendos en la Biblia, Hebreos 5, 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. No se perdamos de vista de que el Señor Jesucristo, siendo sumo sacerdote, tenía que haber sido tentado en todo. En todo. Aquí vamos a encontrar un comentario. En este texto, como es el comentario de lo que vio Jesús en el huerto de Getsemaní. Mira lo que dice Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, escuchen esto, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Qué fuerte, ¿no? Lo que decía en el devocional pasado.
El Señor Jesucristo aprendió obediencia en el dolor. Él fue perfeccionado en el dolor. Y Él es Señor y Salvador solamente de aquellos que le obedecen. Una cosa es decir creer en Dios y otra cosa es decir obedezco a Dios. Porque muchos podemos tener teología y doctrina y años en el Evangelio, pero no una obediencia de corazón a Dios. Hay una obediencia externa. No sé si ustedes recuerdan a un rey, que me acuerdo el nombre de este rey. Dice que hizo lo perfecto ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. El rey Amasías. El rey Amasías. Escuchen, el rey Amasías, Dios da testimonio de que hizo las cosas perfectamente delante de Dios, pero no de perfecto corazón. Externamente usted puede parecer lo máximo. Mateo 7, 21 al 23. ¿Y el corazón? Pero dice que él fue perfeccionado en el dolor para llegar a ser sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Él tenía que ser tentado en todo, sufrir todo, pero no pecar en todo. Ser perfecto y sin mancha. Entonces, él soportó de manera perfecta las mismas dificultades de nosotros. Él se ha presentado ante Dios Todopoderoso por causa de nuestros pecados, aun cuando Él fue sin pecado, con un espíritu de gentileza. Jesús nos mueve hacia la justicia, ya que Él ofreció el sacrificio perfecto, hecho ya que fue sacrificio perfecto. Y tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios tanto ahora como por la eternidad. Entonces, eso me tiene que llevar a un texto glorioso. La seguridad de la salvación. Romanos 8, 33 al 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Hermano, el Rey Eterno, nuestro Señor, está intercediendo por ti día y noche. Cuando yo vengo al trono de la gracia para el oportuno socorro, Cristo se presenta delante de Dios y le dice, Padre, perdónalo porque yo pagué por él. Padre, ayúdalo. Padre, ayúdala. Escucha la oración, la plegaria de ella. Ayúdala. Yo estoy aquí. El Señor Jesucristo nunca te va a fallar. Aunque tú le falles, Él nunca va a fallar. Aunque tú le dejes, Él nunca te va a dejar. Porque es un amor eterno. Cuando tú le dejas, Él te busca. Va y te busca. Y te trae otra vez con cuerdas de amor. Y a veces digo, pero cuerdas de amor no me va a hacer sufrir. Sí, las cuerdas de amor es disciplina. También es azote. Seamos afortunados cuando Dios nos está disciplinando y también cuando nos está azotando. Porque nos está mostrando amor. Pero cuando no pasa nada en tu vida, que pecas y pecas deliberadamente y no pasa nada, pues hermano, eres un hijo del diablo. Porque Dios no disciplina ni azota a los hijos del diablo, los juzga y tiene un juicio final establecido por ellos, que es en el infierno y la ira venidera. Pero nosotros hemos sido declarados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, como el Señor Jesucristo también fue sumo sacerdote, tengo otra noticia. Él regresará, pero no regresa como sumo sacerdote. Él regresa como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene, Él regresa. Y entonces, acompáñame el texto final, que es Mateo 21, 25 al 36. Mateo 21, 25 al 36. Entonces habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, escuchen lo que dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo en una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suenan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, advertencia, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez y de afanes de esta vida, y no se carguen, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Pastor, ¿qué texto es ese? Este es Mateo 21, 25 a 36. Es que busqué Mateo 21 y no me dio. Perdón. Ay, hermano, que yo a veces como que escribo, ya digo qué texto es este, para que lo tengan ahí en mente. Que escribí mal acá la cita. Esto es Tarea. ¿qué no tiene allí? Hermano. Ay, Dios. Mateo 24. Eso, Mateo 24, gracias, Mateo Carlos. Mateo 24. Hermanos, hay que reflexionar. Hay que reflexionar en todo esto que hemos escuchado el día de hoy. Sí, tenemos un sacerdote que se puede compadre nuestras debilidades y qué glorioso es eso. Saber de que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, puedo estar delante de la presencia de Dios, que la salvación es eterna, que sí he sido justificado, que no debo nada. Eso me tiene que llevar a perseverar en la salvación, a ocuparme con temor y con temblor. Eso me lleva a también estar atento en qué estoy ocupado en mi vida. ¿Realmente estoy esperando la venida de Cristo? ¿Realmente me estoy preparando? ¿Estoy velando, estoy orando? ¿O me la paso todo el tiempo juzgando a los demás? ¿Me paso todo el tiempo pensando de que ya lo he hecho todo? Y que ya no me falta sino que Cristo venga por mí. De que no nos estamos ocupando de la salvación, evangelizando, orando, visitando, fortaleciendo a aquel que está desanimado o desanimada, visitando, consolando. Es la iglesia. No es que la iglesia del pastor y la esposa del pastor, no, la iglesia somos todos, hermano. Somos todos. La iglesia es un cuerpo. Y necesitamos entender eso. Mis amados hermanos y hermanas, entonces, para el devocional de hoy tenemos que aprender a leer la Biblia en un año, Génesis 13 al 15 y Romanos capítulo 5. Y también les quiero recordar, los que puedan, lean la carta a los hebreos. Lean la carta a los hebreos. Que en la carta a los hebreos hay muchas bendiciones. La advertencia también es una bendición. Pero sí necesitamos todos los días estar velando, preparándonos, examinándonos a nosotros mismos, más que examinar la vida de los demás. No sé si alguien quiere algo aportar, preguntas. No Melquisedec, quién era, pero sí, y tampoco quién era la esposa de Caín. Entonces, bueno, sin palabras. Mis amados, entonces, hermanito Carlos, guíenos en oración para terminar. Bien. Amado Dios, en este día, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu presencia en nuestras vidas, porque tú nos ayudas cada día, Señor, a aprender más de ti, a estar cerca de ti, y nos preparas, Señor, para todas las cosas que vendrán. Tú eres fiel, Señor, y gracias a ese privilegio hermoso que hoy aprendimos, Señor, de poder tener entrada grande y abierta, Señor, al trono de tu gracia. Te bendecimos, Señor, porque es un privilegio muy grande y queremos aprovechar para estar muy cerca de ti y expresarte, Señor, sinceramente todo lo que nos pasa, para confesar nuestros pecados y para
esperar de ti el oportuno socorro, Señor. Hoy te damos gracias, Padre bueno, por todas las personas que se acercan a ti, Señor, y que quieren mejorar y cada día ser conformados más a la imagen de tu Hijo. Sabemos, Padre bueno, que no todo por parte nuestra está hecho, que tenemos necesidad cada día de ser forzados y cada día ser más santos, Señor, para que cuando tú vengas en tu reino, Señor, nos encuentre mejor, Señor, cada día de lo que somos. Porque sabemos, Padre Santo y bueno, que tu mensaje, Señor, es que seamos cada día perfeccionados, Señor, y cada día ser hechos semejantes al Señor Jesús. Cuando tú dices, Señor, que nosotros seamos parecidos a tu Hijo, Señor, lo haces porque sabes que es la humildad, Señor, la que el Señor Jesús nos dejó como ejemplo, que podemos caminar cada día, Señor, a ser parecidos a Él, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y colocamos este día y todos los días de nuestros hermanos para que tú pongas en nosotros ese querer como ese hacer por tu buena voluntad, de permanecer firmes y de seguir, Señor, buscando tu presencia, Señor, y aprendiendo cada día más de ti por medio de este devocional. Damos gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Familia, Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los guarde.